Ahí tenemos a los 3 finalistas y vamos a verles enseguida bajar por esas escaleras haciendo su presentación. Ellos van a hacer solamente 3 bailes porque las categorías estas de menos edad bailan solamente 3 bailes. Y bueno, pues tenemos a la primera pareja, el dorsal 276, a Jonás y Ekaterina de Dance Marbella. Bueno, o se lo comen ustedes o me los como yo. Mirad qué cosas más bonitas que van a hacer su presentación de samba. Bueno, son preciosos. Vamos a con el siguiente, dorsal 280, Ángel y Alexandra de Baile Deportivo La Costa. Ahí están. Que nos van a bailar también una samba. Bueno. Ahí estaban Ángel y Alexandra y vamos con el dorsal 281, Maxim y Verónica de Top Dance. Vamos a ver su presentación. Bueno, pues ahí están estas 3 parejitas, estos pequeños grandes deportistas, porque la verdad que los 3 son campeonísimos. Y vamos a por el primero de los bailes con una samba. Pues ahí estaba su primer baile.
esta samba en esta final directa que tenemos de los Juvenil 1, los más pequeños que han competido y que van a competir durante este fin de semana. Segundo baile, cha cha cha. Y ahí estaba este segundo baile, este cha-cha-cha. Tres parejas que se disputan este campeonato de baile latinos, lo que sí es verdad que los tres van a estar en el podium. Y bueno, pues ahí están, vamos a por el último de los bailes. Ya. Ahí está esta final, estos Juvenil 1 que van a recibir de inmediato su trofeo, su premio, su diploma y su medalla. Vamos a ver, os dejo con Manel para esta entrega, a ver cómo ha quedado la cosa. Van a hacer entrega de los trofeos Josep María Moreno, presidente de la Federación Catalana, y Araceli Castaño. Creo que los tenemos a punto. Pues muchísimas gracias a los dos. Y vamos a conocer, parejas, cómo ha quedado la clasificación, la final, clasificación final de Juvenil 1. Tercer puesto para Ángel Chavalin y Alexandra Dinic de la Costa Club de Baile Deportivo.
Subcampeones de España, la pareja formada por la pareja 280, la que ha quedado en tercera posición, es la subcampeona de España. Subcampeones, Ángel y Alexandra. Segunda posición para la pareja formada por Jonas Zbirka y Ekaterina Masou, de Dance Marbella. Son los campeones de España, Jonas y Ekaterina. Y en primera posición, que han sido los que han quedado en primera posición, pero no campeones de España porque no tienen nacionalidad española, pero sí primeros, Maxim Talalay y Verónica Zurabel, de Top Dance. Pues ahí están. Primera posición para Maxim y Verónica, campeones de España, Jonas y Ekaterina. Y segunda posición para Ángel y Alexandra. Y van a ofrecernos baile de honor. Nos encantará que sean las tres parejas que nos ofrezcan este baile de honor, por haber llegado las tres parejas a lo más alto en esta competición. Pareja, muchas gracias. Juvenil 1, gracias. Hasta aquí está final espectacular. Muchas gracias. Que paso a explicaros. Vamos a por más finales. Porque decía Manel, campeón de España, primer puesto, pero subcampeón de España. Bueno, cuando la pareja está compuesta por dos personas que no tienen nacionalidad española, ellos pueden participar en este campeonato, pero no pueden tener el título de campeón. Es decir, la pareja que estaba subida en lo más alto del podium era de nacionalidad extranjera, no sé exactamente cuál. Entonces tienen su título porque sí que han quedado primeros, pero no tienen, no son campeones de España. Los campeones de España sería la pareja que estaba en el segundo, o sea, en segunda posición, que sí que tienen nacionalidad española. Así que eso ha sido un poco así, por eso se ha visto como extraño, porque claro, a la que se sube arriba del podium no se le da medalla, se le da solamente el diploma. Bueno, cosas de la normativa y del reglamento que, como siempre os digo, hay que cumplirlos a rajatabla para que todo sea lo más justo para